sirve? Obviamente me sirve para saber el intervalo de dosis que yo tengo que darle. Cada cuánto tiempo le voy a dar al paciente el fármaco indicado, ¿no? Obviamente, digamos, la intensidad, la frecuencia con que va el fármaco no solamente depende del tiempo de vida, también depende de la unión de proteínas, de muchas otras cosas, ¿no? Pero es un parámetro, digamos, uno de los más importantes, ¿ya? Entonces hemos revisado ya lo que es farmacocinética. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la farmacodinámica. Si la farmacocinética era el estudio y las acciones, el efecto del cuerpo sobre el fármaco, pues la farmacodinámica va a ser lo contrario. Va a estudiar las acciones y los efectos de los fármacos en el cuerpo. ¿Qué hace el fármaco en el cuerpo? Y para esto, ¿de qué me voy a valer? Bueno, me voy a valer pues de todo lo que ustedes deben saber sobre la fisiología y fisiopatología de las enfermedades. ¿Qué receptor está involucrado en la génesis de algunas enfermedades? Toda esa interacción del fármaco sobre la fisiopatología, sobre las vías fisiopatológicas de las enfermedades, por ejemplo, ¿no? La vía colinérgica, la vía dopaminérgica en el Parkinson, eso de ahí me estudia la farmacodinámica, ¿no? Su objetivo es conocer la interacción del fármaco a nivel molecular, sobre todo, y las consecuencias de dichas interacciones en el funcionamiento del organismo. Para ello, como les digo, necesito conocer algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el receptor. Los receptores. ¿Qué es un receptor? Es una macromolécula celular a la que se va a unir el fármaco para ejercer su acción, ¿no? Unión por enlaces químicos que normalmente son uniones reversibles, ¿no? Me interesa que la unión sea reversible. Eso quiere decir que el fármaco posteriormente se pueda depurar o en todo caso separar de su receptor, porque si no se separara, el efecto pues sería totalmente continuo, ¿no? El efecto farmacológico se produce tras la interacción o unión selectiva del fármaco con su receptor. Por eso una de las propiedades, digamos, que debe tener el fármaco es que tiene que ser selectivo y específico, ¿no? Eso me va a servir. La unión fármaco-receptor tiene que ser específica. Pequeños cambios en la estructura de un fármaco puede dar lugar a cambios en el efecto. Entonces, eso es realmente importante. Porque en verdad lo que yo busco, en general se busca al crear fármacos, es que sea específica la unión. ¿Por qué específica? Porque a mí me interesa que el fármaco se una a ese receptor y no se una a otros. Si se une a otros, da otros efectos. Esa unión específica es el interés de las farmacéuticas y de todas las personas que producen los fármacos, que solamente se una a ese receptor. E incluso, como dice ahí, si el fármaco es modificado, a veces en la estructura le quito un radical acetilo, le pongo un radical alcohol, eso debe ocasionar un cambio en la estructura del fármaco, que puede dar lugar a otros cambios en el efecto. Tal vez ya no se une el mismo receptor, se une a otro o en todo caso a otro sitio del receptor, y eso de ahí puede ocasionar distintas reacciones. Por eso los fármacos pues frecuentemente son modificados, ¿no? Un fármaco es modificado para obtener otro tipo de respuestas, para que la respuesta sea más rápida, para que no ocasione efectos adversos tan importantes, etcétera, ¿no? Entonces por eso es tan importante la unión receptor-fármaco. El receptor va a ser la llave, digamos, de toda la respuesta, ¿no? Por eso se compara muchas veces la interacción como una llave y un candado, ¿no? Este es un candado, este es mi llave que es el fármaco, y el fármaco tiene que unirse perfectamente al candado, y obviamente no solamente me interesa que se una, ¿verdad? Perfectamente, sino también que pueda, digamos, girar, o sea, ocasionar la función que quiero, ¿no? ¿Qué características debe tener esta unión? Como dije, afinidad. ¿Qué es la afinidad? La afinidad es la capacidad para reunirse a un receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor. O sea, ¿qué tan afín es el fármaco? Si el fármaco es capaz de unirse, es afín. Si el fármaco es capaz de discriminar a una molécula de otra, o sea, unirse, no solamente unirse, sino también unirse con especificidad, eso se llama, con especificidad, eso es por lo que se llama especificidad, o sea, unirse de una manera a un fármaco, a un receptor y no a otro. Eso es especificidad. La afinidad es qué tan afín, qué tan capaces de unirse al receptor. La especificidad es qué tan capaces de unirse a ese receptor y no unirse a otros. Y finalmente, lo que, digamos, me interesa es que este fármaco, una vez unido, tenga una actividad intrínseca, o también llamada eficacia. ¿Qué tan eficaz es un fármaco? Es eficaz siempre y cuando tenga la capacidad de producir efecto.
Es o sea, actividad intrínseca es que el fármaco produzca un efecto en la molécula que ocasiona una cascada de respuestas que me lleve al efecto que yo quiero. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, bloquear al receptor de angiotensina. Puede ser, por ejemplo, producir la insulina o aumentar la secreción de insulina. Este valor oscila entre 0 y 1, siendo 1 la eficacia máxima. Varía en función del ligando que se una al receptor. Esos son conceptos importantes que ustedes tienen que recordar sobre la unión fármaco-receptor. Y para ello nosotros tenemos que revisar los receptores fisiológicos, ¿ya? Algunas cosas las estoy tocando obviamente rápido porque es una clase resumen de 4 horas con algunas preguntitas que les van a servir a ustedes bastante para más o menos elucidar lo que estamos hablando. Pero en las clases, digamos, más detalladas de cada tema vamos a profundizar aún más, ¿no? Solamente les voy a mencionar acá de manera muy rápida, ¿no? Las familias estructurales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los más importantes obviamente son los receptores acoplados a proteínas G, ¿no? Que son, digamos, los más frecuentes, los que más vemos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, receptores colinérgicos muscarínicos, en los cuales el ejemplo de fármaco sería la atropina, ¿no? Los receptores de icosanoides, que tienen sus ligandos fisiológicos a las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Tenemos acá, por ejemplo, al misoprostol. Los receptores de trombina, por ejemplo, peptidoreceptores, y aún no tenemos fármacos que están probados, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro tipo de receptores, los conductos iónicos, ¿no? Acá me sirve bastante, por ejemplo, todo lo que es la acetilcolina, acuérdense ustedes, ¿no? La acetilcolina, el GABA, muchos, digamos, ligandos, ¿no? Tienen que ver justamente, tienen receptores iónicos que tienen con el paso de sodio, de calcio, etcétera, ¿no? Tenemos a la nicotina, la gabapentina como ejemplo de fármaco, ¿no? Y los controlados por voltaje también, ¿no? Los controlados por voltaje de calcio, por ejemplo, importante es la lidocaína, el verapamino, ¿no? Calcio antagonista, importantísimo. Tenemos otros receptores que son enzimas transmembrana, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los receptores de tirosincinasa, importantísimos también. Tienen como receptores la insulina, el PDGF, factor de estimulación de crecimiento de plaquetas. Tenemos como ejemplos el trastuzumab y el imatinib, ¿no? Tenemos también los receptores transmembrana, no enzimáticos, los receptores de citocinas, interleucinas, metabolitos por interleucinas y otras citocinas, por ejemplo. No tenemos fármacos disponibles aún. Los receptores de tipo TOL también, ¿no? Los receptores de tipo TOL que son importantes en la inmunidad innata, ¿no? Los liposacáridos, productos bacterianos son los que digamos que interaccionan entre ellos. No están obviamente todavía sintetizados ni es posible que se hagan, ¿no? Receptores nucleares, tenemos receptores que se encuentran en el núcleo celular. Acá tenemos los ejemplos más importantes de algunas hormonas tiroideas, ¿no? Varias hormonas tiroideas. Los esteroides también, ¿verdad? Todo lo que son estrógenos, testosterona, utilizan receptores nucleares, ¿no? Tenemos acá obviamente fármacos que son derivados o digamos suplementos de estas hormonas, ¿no? Enzimas intracelulares, por ejemplo, ¿sí? Algunos tipos de glucocorticoides solubles, ¿no? De guanilil ciclasas solubles, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, al óxido nítrico, al calcio como ejemplos importantes y fármaco al nitro vasodilatador, ¿no? Que sí, es cierto, con la guanilil ciclasa. En el tema de los receptores, entonces, ¿no? Entonces, dependiendo las características de los fármacos con los receptores van a clasificarse en algunos ejemplos. Entonces acá tenemos la clasificación tan importante de los agonistas y los antagonistas. Nosotros recordamos que los agonistas en general pues son fármacos que digamos favorecen la respuesta que nosotros queremos, ¿no? Si es un agonista, por ejemplo, agonista colinérgico, va a ser un fármaco que me va a aumentar la respuesta o generar la respuesta colinérgica. Por el contrario, si hablo de un antagonista, es un fármaco que va a hacer lo contrario, ¿no? Se va a antagonizar. Va a generar, por ejemplo, respuesta opuesta. Un antagonista colinérgico es aquel que va contra el sistema colinérgico, contra las acciones del sistema colinérgico. Eso es un agonista y un antagonista. Pero a pesar de que, digamos, son tan opuestos porque generan respuestas contrarias, en verdad van a ver que son a veces parecidos, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿cuál es la diferencia exacta? Tenemos acá los agonistas y los antagonistas, ¿no? Entonces, ambos en verdad se unen al mismo receptor.
O sea, el agonista y el antagonista se unen al mismo receptor. Lo que pasa es que uno va a desencadenar la respuesta, el agonista, y otro no la va a desencadenar. Mejor dicho, el agonista toma el receptor y da la respuesta. El antagonista toma el receptor y no da la respuesta. Y ustedes me dirán, pero bueno, si no da la respuesta, entonces ¿por qué hace lo contrario? Porque el antagonista, al coger al receptor, obviamente va a impedir que el adecuado compuesto ejerza su acción. No solamente es unirse y no hacer nada, sino unirse y evitar, al no hacer nada, que el metabolito, por ejemplo la acetilcolina, pueda hacer su acción, porque los receptores están copados. Por eso hace su función opuesta el antagonista. Entonces, el agonista puro es afín, tiene una afinidad por el receptor, la tiene. Al igual que el agonista parcial, el inverso. El antagonista también, porque la afinidad es el grado de unión, ¿no? El grado de la capacidad de unirse a ese receptor. El antagonista también tiene la afinidad. Especificidad también, el agonista puro la tiene. El parcial también. El agonista inverso también. Y el antagonista también. La actividad intrínseca, como 1 aproximadamente. O sea, el agonista puro la hace muy bien. El agonista parcial, digamos que la actividad intrínseca, el efecto que obtiene es, digamos, de 0 a 1. Puede ser la mitad, puede ser un poco menos. El agonista inverso también de 0 a 1. Y el antagonista de 0. El antagonista no tiene actividad intrínseca. No la tiene. Esa es la gran diferencia. A diferencia del agonista, el antagonista tiene afinidad, tiene especificidad, pero no tiene actividad intrínseca. Por lo tanto, el antagonista no va a desencadenar respuesta alguna. Y entre los agonistas, el agonista puro va a tener la respuesta máxima. Eso quiere decir que va a ocasionar la respuesta máxima que nosotros deseamos. El agonista parcial va a tener una respuesta inferior al agonista puro. Va a tener la respuesta, pero en menor grado. Y finalmente, el agonista inverso, una respuesta contraria al agonista. Es lo que ustedes tienen que calcular. Y finalmente, este es un cuadrito para que ustedes sepan. No creo que les venga, pero si por ahí les viene un gráfico para que ustedes sepan, ¿no? Este cuadrito me mide efecto máximo sobre el logaritmo, concentración del fármaco, ¿no? Concentración del fármaco. Entonces miren ustedes acá, por ejemplo, o mejor dicho, del metabolito, ¿no? Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, de antagonismo competitivo, ¿no? Acá vamos a ver las clases de antagonismo. El antagonismo competitivo quiere decir que ambos compuestos, tanto el fármaco como el metabolito, van a competir por el mismo sitio de unión, por el mismo receptor. Imagínense ustedes, este es el receptor, pero el sitio de unión es este de aquí, y a ambos sitios de unión va a ir tanto el fármaco, el compuesto, el compuesto fisiológico, como el antagonista competitivo. Por lo tanto, sí, esta es la curva, digamos, de porcentaje de efecto con concentración de el fármaco, ¿no? Entonces, a mayor concentración del fármaco, la curva, digamos, va a desplazarse hacia la derecha, ¿no? La curva va a desplazarse hacia la derecha. El porcentaje de efecto máximo va a variar con la concentración del antagonismo, ¿no? Con la concentración del antagonismo. Entonces, si este es un testigo, por ejemplo, este es un paciente controlado, cuando va a haber una dosis de antagonismo, este va a hacer que el efecto máximo se retarde en el mismo paciente. Por el contrario, si yo tengo, por ejemplo, un antagonismo no competitivo, es aquel que, si bien es cierto, se va a unir al mismo sitio digamos, del compuesto que yo estoy obstaculizando, pero en este caso va a ser una unión pseudo irreversible.
pseudo irreversible. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el fármaco se va a unir, pero no de manera reversible. Por lo tanto, pasado un tiempo o una cantidad, el compuesto, por ejemplo, ¿no?, la acetilcolina, va a recuperar su función. Por lo tanto, el antagonismo no competitivo no desplaza totalmente la curva, sino simplemente va disminuyendo el efecto máximo. Va disminuyendo el efecto máximo. ¿Por qué? Porque se une, pero no de manera totalmente irreversible. Ese es el antagonismo no competitivo. Y finalmente tenemos el antagonismo alostérico, en el cual el fármaco no se va a unir al mismo sitio de acción. Se va a unir al receptor, pero en diferente sitio. Por lo tanto, acá el antagonismo aún va a ser todavía menor, como lo vemos acá, ¿no? Todavía el antagonismo va a ser mucho menor. Esas son las tres clases de antagonismo que ustedes tienen que recordar. Y finalmente tenemos también otros conceptos que ustedes tienen que recordar, sobre todo para que recordemos lo que es el margen terapéutico y el índice terapéutico, ¿no? Entonces, todo fármaco va a tener una dosis letal, ¿no? Esa dosis letal 50, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es la dosis a la cual el 50%, digamos, de pacientes puede ocasionar la muerte. La dosis efectiva 50 es la dosis a la cual el 50% de pacientes obtienen la eficacia del fármaco. Por lo tanto, el índice terapéutico me va a medir la relación entre la dosis letal media y la dosis eficaz media. Por ejemplo, ¿no? Si la dosis, por ejemplo, ¿no?, letal es de 400 y la dosis eficaz es de 100, la división 4 es el índice terapéutico. El índice terapéutico, en cierta manera, me dice más o menos, es un indicador de la seguridad del fármaco, ¿no? O sea, la dosis a la cual los pacientes fallecen por una dosis letal, un fármaco demasiado tóxico, y la dosis a la cual es realmente eficaz. Mientras más grande sea el índice terapéutico, obviamente el fármaco va a ser más seguro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá este es un ejemplo de un fármaco. En este caso, obviamente se trata de una benzodiazepina, en la cual, ¿no?, acá dicen porcentaje de individuos que responden, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tengo un porcentaje de 100 y yo quiero saber la mitad de individuos que me generan la respuesta que yo quiero, ¿no? Esa es la eficacia. ¿Qué respuesta yo quiero en el benzodiazepina? Bueno, que me genere hipnosis, por ejemplo, ¿no? Que me genere sueño, ya. El 50% de pacientes lo obtienen con una dosis de 100 microgramos por kilogramo. Ya, esa es la dosis media a la cual es eficaz el fármaco para la mitad de pacientes. Por el contrario, la dosis letal media es la dosis a la cual la mitad de pacientes fallecen, la muerte. Ese es el efecto, esa es la muerte. Entonces, esa es la dosis letal media. Por ejemplo, en este caso, 400 microgramos. ¿Y cuál es el índice terapéutico? Divido la dosis letal media entre la dosis eficaz media. Este es el índice terapéutico. El intervalo terapéutico, o también llamado margen terapéutico, es el rango entre el cual el paciente tiene una respuesta terapéutica y presencia de efectos adversos, ¿ya? Entonces, el intervalo terapéutico es el rango en el cual el paciente me puede hacer efectos deseados, digamos, sin tener efectos adversos. O sea, ¿se produce efecto adverso? Sí, pero es un efecto, digamos, bien mínimo. No es un efecto mínimo. Y esa es la respuesta terapéutica que yo quiero. Entonces, yo quiero que el fármaco me genere la respuesta terapéutica sin generar efectos adversos importantes. Entonces, ese rango se llama intervalo terapéutico. Intervalo terapéutico, que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Más que yo saber cuántos se mueren o no, que es el índice terapéutico, es qué margen entre qué concentración el fármaco me es segura, ¿no? En general, el intervalo terapéutico es la concentración del fármaco la cual es segura. ¿Por qué? Porque me genera el efecto que deseo sin mayor cantidad de efectos adversos. Muy bien.
Entonces, como en las clases teóricas vamos a profundizar en general de todos los aspectos que vamos a hablar ahora, pero por ahí las preguntas no van a estar, ¿no? Porque son clases teóricas. Entonces dije, voy a poner unas preguntas, sobre todo de farmacocinética y farmacodinámica, que son las, digamos, el tema por ahí más importante de farmacología, en el sentido pues de que ustedes, digamos, pueden en otros capítulos, por ejemplo, en un infecto, en neuros, conocer muchas cosas de los fármacos, pero el tema que nunca les van a hablar pues es ¿no? Que es la farmacocinética y farmacodinámica teórica, ¿no? Entonces por eso les hice esta parte un poco larga, y también les he puesto varias preguntas que no vamos a poder digamos, verlas en la parte teórica. Entonces vamos a empezar acá con unas 7 preguntas, me parece que he puesto, sobre farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, esta dice: todas las siguientes vías de administración de fármacos implican paso a través de epitelios, excepto. Entonces, esta pregunta, si ustedes se acuerdan, es lo que tiene que ver con la vía indirecta, ¿no? O mediata, y la vía directa o inmediata. Y habíamos dicho que la vía indirecta o inmediata es aquella que atravesaba justamente epitelios, y la directa es la que no atravesaba. Entonces, la vía oral atraviesa epitelios, sí. La sublingual, por supuesto, ¿no? La mucosa es epitelio. La vía rectal también. Y la vía inhalatoria, por supuesto, la vía, el epitelio pues cilíndrico ciliado, ¿no? Acá la respuesta sería: todas las siguientes implican paso a través de epitelios, excepto la vía intramuscular. Esa sería la clave, la E. Los fármacos que se caracterizan por ser bases fuertes son muy poco absorbidos por vía digestiva. Esto se debe a, habíamos hablado que la absorción de fármacos implicaba muchas características, dependía de muchos factores. Entre ellos tenemos la característica del fármaco y también la superficie de absorción. En este caso, una característica que lamentablemente hace que la absorción sea pequeña es que estén excesivamente ionizados, ¿no? La alta cantidad de ionización del fármaco va a hacer que sea disminución en su absorción, ¿ya? Entonces, están excesivamente ionizados. Esa es la característica por la cual es poco absorbido en la vía digestiva. Es la que no me conviene, obviamente, ¿no? En los fármacos, la siguiente pregunta dice: administrados por vía oral, el metabolismo parcial de los mismos, conocido como el primer paso, se lleva a cabo principalmente hemos dicho que algunos fármacos, la mayoría, sufren justamente el primer paso, ¿no? La reacción del primer paso. Ese primer paso hemos dicho que es una reacción que se da antes de que el fármaco pueda llegar a la circulación sistémica, ¿no? Antes de llegar al fármaco a la circulación sistémica, lamentablemente a veces pasa por el tejido hepático. Entonces la clave acá sería el hígado, ¿no? Los fármacos que por vía oral, antes de ir a la circulación sistémica, van a un metabolismo de primer paso. ¿Dónde se da este metabolismo? Generalmente en el hígado. Siguiente dice: ¿en cuál de las siguientes vías de administración de fármacos no existe absorción? Entonces, habíamos dicho que la absorción era el proceso por el cual el fármaco pasaba desde su lugar de administración a la circulación sistémica, ¿no? Al plasma. ¿Cuál es la vía que obvia este paso? Que de frente se va a la circulación sistémica. ¿La vía oral? No. La vía intramuscular, pues tampoco, ¿no? Intradérmica, no. La vía intravenosa es la que obvia este paso, ¿no? Por lo tanto, es una pregunta que a veces ha venido, ¿no? O sea, ¿cuál es la vía de administración en la cual no existe el paso de absorción? La vía endovenosa. El aclaramiento renal es una constante de proporcionalidad que relaciona la velocidad o grado de excreción urinaria de un fármaco con la fórmula, digamos, de la depuración, ¿no? De un fármaco, o también llamado el clearance o aclaramiento renal, relaciona la velocidad o grado de excreción urinaria, ¿no? En litros por minuto, en mililitros por minuto, que tanto se elimina el fármaco entre la concentración del mismo en plasma, ¿no? O sea, me interesa acá conocer, no en orina, en plasma. O sea, el fármaco que está en plasma, que tanto se va a eliminar por la vía renal. Entonces va a ser más o menos
la velocidad con la cual el fármaco que está en el plasma, en la sangre, se va a eliminar. La clave acá es la D. La relación que existe entre la cantidad de un fármaco en el organismo entre su concentración plasmática se llama. Acá me acuerdo entonces de un concepto, ¿no? El concepto del volumen de distribución. Habíamos dicho que el volumen de distribución me medía aproximadamente, teóricamente, la cantidad de solución que necesita mi cuerpo para disolver un fármaco. Entonces acá la relación es entre la cantidad del fármaco que se encuentra en el organismo, la dosis del fármaco que yo le he dado una cantidad de fármaco al organismo, toma toda esta dosis entre la concentración plasmática. O sea, al paciente le doy una cantidad de fármaco y luego le mido en la sangre qué tanto ha pasado a la sangre. Y la división entre esos es el volumen de distribución, el volumen de la solución que he necesitado para que el fármaco que había ingresado pues alcance una concentración en la sangre. La clave acá es la E. Hemos dicho que la depuración es la velocidad de eliminación, de un fármaco del organismo, y la vía media es el tiempo en el cual la mitad del fármaco se ha eliminado, ¿no?, del organismo. Tiempo de vía media o semivida. Esta pregunta me dice: al evaluar los efectos de un medicamento, se obtiene una dosis efectiva de 50. Una dosis efectiva 50 de 10 miligramos. Y una dosis tóxica de 25 miligramos. El índice terapéutico, como ustedes ya saben, relacionaba la dosis letal entre la dosis eficaz. Bueno, acá me ponen la dosis tóxica, ¿no? Que si bien es cierto es similar, en verdad no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, para efecto de esta pregunta sería 25 entre 10. 2,5. Ese sería el índice terapéutico. La clave sería 2,5. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver la parte de antibióticos. Un tema en verdad extensísimo, ¿no? Hablar de sobre todo antibióticos en esta versión va a ser imposible. No vamos a revisar acá los mecanismos de acción, que es lo que más preguntan a veces en los exámenes, de los antibióticos diversos. Y también vamos a revisar lo que es, sobre todo, ejemplos típicos de antibióticos para que ustedes recuerden, ¿ya? Si quieren revisar todos los antibióticos, vamos a tratarlos en extenso en la clase de antibióticos, que les invito a revisar la clase de antibióticos. Vamos a tratar todos los antibióticos extensos, no hablaremos de todo lo que tiene que ver con ellos, pero por lo menos mencionarlos, ¿no? Y la parte, en todo caso, de usos de antibióticos, o sea, indicaciones terapéuticas, rangos, espectros, la tocaremos también en las clases, pero igual les remito a infectología, el capítulo de infectología, porque ahí vamos a también van a también a conocer, ¿no?, las indicaciones pues precisas de cada antibiótico, ¿no? Porque tratarlos en tan poco tiempo es imposible realmente. Entonces acá lo que he preparado es una recopilación de los mecanismos de acción y ejemplos típicos de antibióticos que les pueden venir y que es importante que ustedes conozcan, ¿no?, para más o menos recordar. Entonces primero vamos a hablar de una manera general, lo importante de las indicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones generales me sirven para los antibióticos? ¿No? Miren ustedes acá, ese es el desarrollo de la enfermedad, es un cuadro interesantísimo del Goodman. Desarrollo de la enfermedad y, digamos, indicación, ¿no? Acá sobre todo vamos a hablar de esas, ¿no? Profiláctica, ¿no? La profilaxis, ¿cómo será la profilaxis? Cuando no hay infección. O sea, el paciente no tiene la infección, pero yo le quiero dar una dosis de antibiótico profiláctica para evitar la infección. Por ejemplo, puede ser la profilaxis de fiebre amarilla, ¿no? Una persona que va a viajar a la selva, se le da una dosis de profiláctica, ¿no? Una vacuna. Una es que el paciente ya está con infección, ¿no? Es periodo presintomático, ¿no? Yo le puedo dar una medicación en un periodo presintomático. Cuando el paciente ya tiene síntomas,
lo primero que hago generalmente es dar un tratamiento empírico, ¿verdad? O sea, cuando ustedes tienen un paciente con faringitis, con neumonía, etcétera, no le dan pues una dosis de fármaco definitiva, ¿no? O sea, es un fármaco que yo presupongo que va a cubrir al germen que probablemente le esté dañando. Es una dosis empírica, práctica, en la cual yo no tengo la evidencia del germen exacto, pero le doy un régimen que yo creo que le va a cubrir esos gérmenes. Eso se llama empírico, tratamiento empírico, ¿no? Y el tratamiento definitivo es cuando una vez que yo ya he aislado el patógeno. O sea, sé que el fármaco, sé qué patógeno es, por ejemplo, sé que es un estafilococo el que me está ocasionando esta endocarditis porque lo he aislado en un hemocultivo. Entonces, ese es el tratamiento definitivo, ¿no? Tratamiento empírico es un tratamiento a ciegas, pero que yo supongo que me va a cubrir la mayor cantidad. Y bueno, la indicación depresora más que todo es cuando el paciente ya está en rango ya de resolución de la enfermedad, ¿no? Si el paciente ya está en resolución y hay una dosis ya depresora, una dosis menor a veces. Entonces, para esto ustedes tienen que recordar también que las bacterias, ¿no? Las bacterias se clasifican en gram positivas y en gram negativas, ¿no? Esto de acá tiene implicancias, sí, sobre todo para el tratamiento, algunos tipos de fármacos que son importantes, ¿no? El gram positivo se caracteriza fundamentalmente por una capa de peptidoglucano, ¿no? Una capa de peptidoglucano. Entonces, esta capa de peptidoglucano va a ser, digamos, un obstáculo para el desempeño de algunos tipos de fármacos, ¿no? Y también estos gram positivos contienen a veces beta-lactamasa, ¿no? Que es una enzima, un compuesto que ellos han fabricado con el paso del tiempo para evitar la acción de los beta-lactámicos. ¿Cuáles son los beta-lactámicos? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Ceftriaxona, cefalosporinas, penicilinas básicas, etcétera, sintéticas, ¿no? Y posteriormente tienen la membrana plasmática que contiene las proteínas de unión a la penicilina, las famosas PBP. Proteínas, ese es de binding, ¿no? Que es el inglés. Proteínas de unión a penicilinas. En cambio, el gram negativo, ¿no? El gram negativo no va a presentar esta capa de peptidoglucano, fundamentalmente causada por mureína, pero esta más bien la va a presentar una capa muy delgada, pero entre dos membranas que posee, ¿no? Pues posee una membrana externa y una membrana interna o membrana plasmática. Esa es la composición de los gram negativos, ¿no? Acá en la membrana externa van a contener algunas sustancias fundamentalmente llamadas el lipopolisacario, ¿no? El LPS. Este lipopolisacario es importantísimo porque va a ser causante muchas veces de algunas infecciones severas, ¿no? Por eso se dice que las bacterias gram negativas, por ejemplo las pseudomonas, suelen ser más agresivas que las gram positivas por la reacción que desencadena el lipopolisacario, ¿no? El LPS. Esa reacción puede ocasionar muchas veces la sepsis y el shock séptico, ¿no? Obviamente no es algo pues general, ¿no? De que las bacterias gram negativas nomás causan el shock séptico, pero digamos que es un factor, digamos, condicionante a que puedan hacer eso, ¿no? Luego viene la membrana externa, lipoproteínas y una capa de peptidoglucano muy delgada, ¿no? Que es el llamado espacio periplásmico. Y posteriormente viene la membrana plasmática y acá sí encontramos a las beta-lactamasas, ¿no? Entonces, digamos que es lo más importante que ustedes tienen que recordar para hablar de antibióticos, ¿no? El nivel de acción. Entonces, algunos antibióticos van a actuar a nivel de la síntesis de pared celular, ¿no? En la pared celular, la pared de la bacteria. Síntesis de la pared celular, otros van a actuar a nivel de la membrana plasmática, la membrana celular, otros a nivel ya de la síntesis proteica de la bacteria y otros a nivel de la síntesis de ácido nucleico, o sea, lo que vendría a ser la bacteria, el ADN, ¿no? Que ustedes saben que es un ADN no bicatenario, sino monocatenario, un ADN simple. ¿Ya? Entonces, síntesis a nivel de la pared celular, a nivel de la membrana, más adentro a nivel de la síntesis proteica y mucho más adentro en el núcleo bacteriano. Entonces, dependiendo del sitio de acción de los antibióticos, pues vamos a clasificarlos, ¿no? ¿Cuáles actúan a nivel de la pared celular? Justamente hemos hablado de famosos gram positivos mayormente, ¿no? Las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos
los carbapenems, los glicopéptidos, por ejemplo acá tenemos a la vancomicina, la cicloserina, que es un antituberculoso, como ustedes saben, conocido, ¿no? Un tuberculoso no de primera línea, pero sí de segunda. Bacitracina y la fosfomicina, ¿no? Que son algunos compuestos utilizados mayormente en compuestos tópicos, ¿no? Para aplicaciones dermatológicas, ¿no? Luego tenemos a los que actúan a nivel de la síntesis de la membrana celular. ¿Cuáles son los que actúan a nivel de la síntesis de la membrana celular? Las polimixinas y algunos lipopéptidos, ¿no? Algunos lipopéptidos. Acá en los carbapenem, por ejemplo, tenemos al imipenem y al meropenem, que son los fármacos que ustedes van a ver en el hospital. Las cefalosporinas tenemos a la ceftriaxona, a la cefazolina, y a las penicilinas tenemos pues todas las penicilinas, penicilina G sódica, la penicilina benzatínica. Incluso también tenemos acá a las penicilinas semisintéticas, como puede ser la amoxicilina, que ahora vamos a ver, ¿no? Pero en general estas de acá son las que actúan a nivel de la pared celular y estas a nivel de la membrana celular, ¿no? Como ustedes ven, la pared celular es uno de los mecanismos más importantes utilizados por los fármacos, ¿no? Si les preguntan cuál es el mecanismo mayormente utilizado en los fármacos antibióticos, es la síntesis de la pared celular. A nivel de la síntesis de proteínas también hay un grupo importantísimo así de fármacos que pueden actuar, ¿no? Tenemos acá, ustedes saben que las proteínas bacterianas tienen una subunidad 30S y una subunidad 50S, ¿no? Propio de las células procarióticas, como son las bacterias, ¿no? En la subunidad 30S actúan los aminoglucósidos. Como ustedes saben, acá tenemos, por ejemplo, a la amicacina, ¿no? La gentamicina, la canamicina, que son utilizados generalmente para algunos tipos de infecciones bacterianas, ¿no? Infecciones urinarias, infecciones bacterianas, infecciones de flora múltiple, y también a veces, como ustedes saben, utilizados también en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Luego tenemos a las tetraciclinas y a las glicilciclinas como las más importantes que actúan a nivel de la subunidad 30S, ¿no? Y de la subunidad 50S, bueno, acá tenemos a los anfenicoles, ¿no? Por eso acá es el ejemplo del cloranfenicol. Tenemos también a los macrólidos. Acá tenemos, por ejemplo, a la eritromicina, la acitromicina, que son utilizados sobre todo en las infecciones por gérmenes atípicos, ¿no? Las infecciones respiratorias por gérmenes atípicos. Tenemos también a las lincosaminas, sobre todo tenemos a la clindamicina, que es utilizada para gérmenes anaerobios. También su mecanismo de acción es impedir la síntesis proteica a nivel de la subunidad 50S, ¿no? Las oxazolidinonas y las streptograminas como otro tipo de ejemplos, ¿no? Lo más ejemplificar es lo que les he dicho al inicio. Y finalmente los que actúan a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos en el ADN bacteriano. Acá tenemos sobre todo a las rifamicinas, por ejemplo la rifampicina, y también tenemos a las quinolonas, ya, a las quinolonas. Acá tenemos, vamos a verlas más adelante, pero vamos a ver a la ciprofloxacina y moxifloxacina. También tenemos al metronidazol, trimetropin y a las sulfonamidas, ¿no? Las sulfonamidas, por ejemplo, el sulfametoxazol. Y como ustedes saben, forma con el trimetropin un compuesto importante que es el cotrimoxazol, ¿no? Estos son digamos, los mecanismos de acción más importantes de los antibióticos que ustedes tienen que saber, porque en el examen les puede venir, ¿ya? Síntesis a nivel de la pared celular, a nivel de la membrana celular, a nivel de las proteínas, que son varios fármacos, ¿eh?, que se tienen que recordar, y también los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver ya un poquito más detallado, pero como siempre les digo, siempre general, porque vamos a detallar eso más que todo en los capítulos correspondientes, ¿no? Acá tenemos este es un espectro general de las bacterias más que todo, ¿no? De los antibacterianos, perdón, ¿no? Acá tenemos las sulfonamidas, tenemos al sulfametoxazol, que a veces se puede asociar con trimetropin, ojo, pero eso no es una sulfamida. Y a la sulfadiazina, ¿no? Que es un compuesto también que se utiliza
a veces en el tratamiento, digamos, de algunas infecciones dérmicas, ¿no? La sulfadiacina, en crema viene para tratar, van a usarlo bastante. El mecanismo de acción, como les dije, de las sulfonamidas es impedir la síntesis de folatos, ¿no? De ácido fólico, de folatos, o sea, de los ácidos nucleicos, ¿ya? Los ácidos nucleicos. Algunos organismos de ejemplos que son su objetivo tenemos acá el Toxoplasma gondii y la Pneumocystis jirovecii, ¿no? Antiguamente llamaban Pneumocystis carini, que como ustedes saben en verdad es un hongo, ¿no? Es un hongo. Pero la sulfadiacina, en este caso el sulfamethoxazol, perdón, ¿no? El sulfamethoxazol es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de neumocystis, es una neumonía, generalmente causa infecciones neumónicas en pacientes inmunodeprimidos como el VIH, ¿no? El sulfamethoxazol, timetropin, y también el tratamiento de la toxoplasmosis, ¿no? Como ustedes saben, es una infección que da pues por transmisión a través de los gatos generalmente, ¿no? En pacientes generalmente inmunodeprimidos puede ocasionar infecciones pues, ¿no? Del sistema nervioso central, ¿no? A veces en embarazadas también se ve, pero se ve también sobre todo en inmunodeprimidos que puede ocasionar cuadros pues, ¿no? Generalmente de masa, ¿no? De cuadros de masa cerebral que puede ocasionar trastornos focales, ¿no? Del sistema nervioso central. Luego tenemos a los beta-lactámicos, ¿no? Los beta-lactámicos, como les digo, incluyen a una gran cantidad de grupos, como tiene que ver la penicilina, las mesilaminas, que no son unos fármacos que usamos muchos, no existen acá, perdón, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactámicos, como el astronam. Entonces miren ustedes la cantidad de fármacos que son beta-lactámicos y por lo tanto van a ser fármacos que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular del peptidoglicano. Entonces por eso les digo que es un mecanismo más importante de, digamos, objetivo, ¿no? Pues les pueden preguntar así también, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción en el cual más fármacos antibacterianos atacan o se produce la mayor cantidad de fármacos? Los beta-lactámicos mayormente a nivel de la síntesis de la pared celular. ¿Ya? Por eso es que tienen tanta vigencia. Miren ustedes, ¿no? Uno diría pues, pero bueno, ¿no? La pared celular, las penicilinas son los primeros antibióticos, ¿no? Los antibióticos más antiguos. ¿Cómo es posible que aún así se sigan produciendo? Efectivamente se han encontrado diversos mecanismos por el cual otros fármacos también atacan la pared celular, ¿no? E incluso, no solamente gram positivos, sino también gram negativos, ¿no? Acá tenemos entonces los grupos, esa es la clasificación que les vamos a hablar, ¿no? Penicilinas, ¿no? Las benzilpenicilinas, ¿no? Mayormente por vía endovenosa intramuscular, ¿no? La mayor cantidad de gérmenes, generalmente los gram positivos, ¿no? Y algunos gram negativos, pero mayormente los gram positivos. Acá tenemos que hablar necesariamente del estreptococo, del estafilococo, ¿no? Luego tenemos a las penicilinas que son resistentes a las penicilinasas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la temocilina, la flucloxacilina, ¿no? La dicloxacilina, ¿no? La dicloxacilina son claro, son penicilinas, pero que son ya resistentes a las penicilinasas, que son algunas de las enzimas que pueden producir algunos tipos de bacterias, ¿no? Se usa generalmente para infecciones por estafilococo, ¿no? Sí, por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, dan un tratamiento, ¿no? Para infecciones, ¿no? Infecciones técnicas que ustedes dan dicloxacilina, ¿no? Dicloxacilina. Una celulitis, dicloxacilina. Las penicilinas de espectro ampliado, ¿no? También las penicilinas sintéticas, la amoxicilina y la ampicilina, ¿no? Da a un gran amplio rango de gram positivos y también algunos gram negativos, ¿no? La ampicilina, sobre todo utilizada con la listeria, ¿no? Hay ya penicilinas antiseudomónicas. Estas de acá son las que se pueden utilizar contra las pseudomonas. ¿Cuáles son ellas? La piperacilina y la ticarcilina, ¿no? La piperacilina es una penicilina antipseudomónica, les puede venir pregunta también, ¿no? Una penicilina antipseudomónica, la piperacilina, que frecuentemente se suele asociar, ¿no? Con betalactamasas, antibetalactamasas como el tazobactam, ¿no? Como el tazobactam. Entonces, más bien estos organismos mayormente me atacan a gram negativos, especialmente la Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Para eso me sirve más que todo el tratamiento con piperacilina, ¿no?
Y ustedes miran la pseudomonas aeruginosa, ¿dónde lo puedo ver? Eso lo van a ver en infectología, pero mayormente lo vamos a ver en las infecciones nosocomiales, ¿no? Hospitalarias. Nosocomiales, infecciones urinarias, infecciones neumónicas, etcétera, ¿no? Tenemos un grupo de las mesilaniuminas, que no son utilizadas actualmente mayormente, por lo menos acá en el Perú. Las cefalosporinas es un grupo bien conocido, que vamos a verlo más adelante. Tenemos pues todas las cefalosporinas, cefaclor, cefadroxilo, cefalexina, cefixime, la ceftarolina, la ceftazima y la ceftraxona son los que más usamos, ¿no? Me sirve para un gran espectro de gram negativos y también a veces gram positivos, ¿no? Sobre todo gram negativos. Tenemos luego también como, miren, los beta-lactámicos, ¿ah? Los carbapenems, ¿no? Los carbapenems. Estos carbapenems sí son, digamos, los más actuales, los de última generación. Tenemos acá el ertapenem, el imipenem, meropenem, doripenem, ¿no? Eso de acá sobre todo es para infecciones gram negativas resistentes, ¿no? O sea, estos de acá me sirven también bastante para la pseudomonas, ¿no? Pseudomonas. Entonces, los carbapenems me sirven para infecciones de bacterias que tengan bacterias BLE, las llamadas beta-lactamasas de espectro extendido. O sea, son unas beta-lactamasas, digamos, ya muy potentes. Para este tipo de bacterias tan resistentes utilizamos los carbapenem, ¿no? Y tenemos en estos casos al imipenem, medicinal importante, y al meropenem como fármacos que me pueden ayudar a eliminar las pseudomonas. Se usan sobre todo en neumonías intrahospitalarias, ¿no? Neumonías intrahospitalarias. Y también en infecciones pues como del tracto urinario, itus intrahospitalarios, ¿no? Aunque ambos se conoce que pueden ocasionar, digamos, convulsiones, disminuir el umbral convulsivo, el imipenem es más, digamos, ¿no? Propenso a ocasionar convulsiones, ¿no? Por eso un paciente que tiene un antecedente de o una lesión cerebral, ya sea por infarto, hemorragia o un cáncer o un tumor cerebral, se prefiere usar meropenem, ¿ya? El meropenem se supone que tiene menor riesgo de convulsiones, a pesar de que lo tiene, ¿no? Pero tiene mucho menor que el imipenem, ¿ya? Y también les puedo decir que si si una bacteria es resistente al imipenem, a veces puede ser sensible al meropenem. Es otra cosa que vemos frecuentemente, ¿ya? El ertapenem es un compuesto que se puede aplicar por vía intramuscular, que digamos se da cada 24 horas, y ese es uno de los beneficios que tiene con relación al imipenem y al meropenem, ¿no? El imipenem y el meropenem se dan por vía endovenosa y se dan cada 8 horas. Bueno, el meropenem se puede dar cada 12, hasta cada 24, pero generalmente es cada 12, cada 8 horas, ¿no? Y el imipenem también cada 8 horas o cada 6 horas. Entonces, el ertapenem, el beneficio sería que se da cada 24 horas y que se puede dar por vía intramuscular. ¿Por qué les digo esto? Porque, digamos, la utilidad del ertapenem más que todo sería para tratamiento ambulatorio, ¿no? ¿Cuándo daría ertapenem? Siempre y cuando es un paciente que tiene, por ejemplo, una infección urinaria, pero con aislamiento. Tengo al germen aislado, por ejemplo, la pseudomonas, y el antibiograma, que es, como ustedes saben, es un mapa, digamos, de qué tan sensible o resistente es la bacteria aislada a determinados fármacos. Y el antibiograma me dice que la bacteria es sensible a ertapenem. Solamente bajo esas condiciones yo puedo darle ertapenem. ¿Por qué? Porque el ertapenem, digamos que es un poco menos efectivo, en todo caso es un poco más menos poderoso que el imipenem y el meropenem. Entonces el ertapenem solamente generalmente lo indicamos para tratamiento a un paciente que está bien o que va a ir en todo caso a su casa y solamente se va a aplicar una ampolla intramuscular una vez al día. Pero pacientes que ya tengan un aislamiento del germen que diga que es sensible al ertapenem, ya, entonces para ese tipo de casos más que todo lo uso. Y otro tipo de beta-lactámicos, tenemos acá los monomatames, el Aztreonam, que es un fármaco que no lo vamos a usar mucho seguro, no lo vamos a usar mucho, pero es un fármaco, digamos, también antipseudomónico, ¿no? O sea, para pseudomonas resistente igual, ¿no? Es un fármaco que me es resistente a todo, también puedo usar Aztreonam, ¿no? Para gram negativos, fundamentalmente también para pseudomonas, ¿ya? Los glucopéptidos, otra familia importante, cuyo mejor beneficio, como ustedes saben, mayormente es los gram positivos, ¿no? Entre los gram positivos, entre esos el estafilococo, ¿no? También el mecanismo de acción de los glucopéptidos de la vancomicina es a nivel de la pared celular, ¿ya? También pared celular, nuevamente, miren ustedes.
Acá lo importante es que tienen que recordar a la vancomicina, ¿no? La vancomicina es el glucopéptido más importante. La vancomicina, también tenemos a la tecoplamina y la daptomicina, ¿ya? La vancomicina también es un fármaco importante. Ya, acá lo ideal es que recuerden que se da para casos de estafilococo meticilino resistente, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente esa es la indicación. O sea, si usted tiene un estafilococo, digamos, ¿no? Un estafilococo que es sensible, normal, le puedes dar pues dicloxacilina, le puedes dar incluso ciprofloxacina o clindamicina, ¿no? Pero si es es un estafilococo que ya es resistente, eso se da pues en muchas veces, ¿no? Ustedes saben que los gérmenes intrahospitalarios suelen ser muy resistentes, por ejemplo, ¿no? Pacientes que han estado en el hospital, imagínense ustedes, tienen una infección de catéter, entonces lamentablemente ese estafilococo generalmente va a ser resistente, entonces no puedo darle pues dicloxacilina, ¿no? Vamos a darle vancomicina. Y la vancomicina se conoce como meticilino resistente, como les digo, porque digamos que ese es el compuesto que utilizan en Estados Unidos para saber si es resistente a las penicilinas, pero acá más bien tendremos que decir que nosotros usamos la oxacilina, así que para términos prácticos peruanos sería un oxacilino resistente. Entonces, si un paciente es oxacilino resistente, tengo que utilizar vancomicina, ya tengo que utilizar la vancomicina. Entonces, para eso me sirve la vancomicina. Luego tenemos a las vancomicinas, ¿no? A las polimixinas. Las polimixinas, como les digo, sobre todo polimixina B, son utilizadas más que todo para gram negativos, ¿no? Para gram negativos en parte de infecciones dérmicas, ¿no? Y la estructura afectada es la estructura de la membrana celular, ¿ya? La estructura de la membrana celular. Luego tenemos a los fármacos que actúan a nivel de la síntesis proteica, ¿no? A nivel de la síntesis proteica. Hemos hablado acá de las tetraciclinas, ¿no? Acá en las tetraciclinas tenemos que mencionar fundamentalmente a la doxiciclina, a la aminociclina, como les digo, mayormente dérmicos, ¿no? Y en las tetraciclinas también endovenosas, ¿no? El espectro mayormente acá son muchos gram negativos y algunos gram positivos, ¿no? Acá la doxiciclina, como ustedes saben, se utiliza bastante a veces se utiliza, digamos, para gérmenes atípicos, y también se utiliza para algunas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Para algunas ETS, ustedes saben que se utiliza la doxiciclina, ¿no? Para enfermedad pélvica inflamatoria, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de tetraciclina que afecta a las proteínas de la bacteria, ¿no? Luego tenemos también a los aminoglucósidos, como otros importantísimos, ¿no? Tenemos la micacina, la gentamicina, la tobramicina, sobre todo, como les digo, gram negativos, ¿ya? Los gram negativos, ¿no? Infecciones, como ustedes saben, del tracto urinario. Hay que tener cuidado porque las aminoglucósidos pues generan generalmente daño renal, ¿no? El problema de los aminoglucósidos es que generan tanto daño renal como daño óptico, ¿no? En el oído. Por eso pues es un nefrotóxico y ototóxico, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con los aminoglucósidos. En general, pues no son medicamentos, digamos que pues los usemos así de manera indiscriminada y por mucho tiempo, ¿no? Por eso siempre hay que tener cuidado, ¿no? A veces para tratar una infección urinaria algunos recomiendan, usan mejor dicho aminoglucósidos, la verdad es que no es tan recomendable, ¿no? Usar aminoglucósidos para infecciones urinarias actualmente, ¿no? Los macrólidos, como les digo, fundamentalmente acitromicina, ¿no? Claritromicina, eritromicina son fármacos que se usan mayormente para infecciones respiratorias de gérmenes atípicos, aunque su espectro es similar a los de la penicilina, ¿no? También cubre, obviamente, grupos de gram positivo, ¿no? Por eso, en Estados Unidos, que tienen gran resistencia, digamos, a las penicilinas, ¿no? Y también, digamos, gran infección por gérmenes atípicos, utilizan acitromicina, claritromicina de entrada para algunos tipos de faringitis o de neumonía, ¿no? Entonces, ahora vamos a verlo seguro en la parte de infecciones, infectología, pero si ustedes revisan las guías de USA, de Estados Unidos, una opción para las neumonías, ellos dan acitromicina, ¿no? Y la verdad es que yo siempre digo, ¿no? Hay que tomar esto con pinzas, ¿no? Porque la realidad estadounidense es diferente. Ellos tienen gran cantidad de legionela, ¿no? Que es un germen atípico, nosotros no tenemos mucho. Entonces, yo siempre recomiendo para neumonía, obviamente una neumonía ambulatoria o en todo caso una infección respiratoria, siempre puedes dar amoxicilina clavulánico.
no empezar pues con acitromicina, ¿no? Eso de ahí, como le digo, es para otra realidad. Ahora, que las guías le digan eso, pues es diferente, ¿no? En los oxazolidinolas tenemos solamente como ejemplo importante el linezolid, ¿no? El linezolid es un fármaco que se utiliza para gram positivos, ¿ya? Gram positivos, entre ellos el estafilococo, ¿no? Por eso también es utilizado el linezolid para gérmenes resistentes de estafilococo, ¿no? Las lincosamidas, hablamos de la clindamicina, también otro tipo de fármaco que actúa a nivel de la síntesis proteica, mayormente gram positivos, ¿no? Y entre ellos los anaerobios. Gram positivos, entre ellos los anaerobios. Y dentro de ellos, adivinen cuál, el Fusobacterium. Causa de infecciones respiratorias por anaerobios. Los anfenicoles hemos quedado que es el cloranfenicol, también actúa a nivel de la síntesis proteica, mayormente son gram negativos, ¿no? Gram negativos, infecciones intestinales, ¿no? Por gram negativos, ustedes saben que se utilizaba anteriormente para la salmonelosis, ¿verdad? Estreptograminas, unos fármacos que no usamos, quinopristin, realmente que no los tenemos. Los llamados antimiocobacteriales, ¿no? Por ejemplo, los que utilizamos para atacar la tuberculosis, ¿no? Micobacterium tuberculosis. Tenemos acá el etambutol, la isoniazida, piracinamida, rifabutina y la rifampicina, ¿no? Ambos que son muy importantes también. Pueden ser usados por otras micobacterias y el mecanismo de acción ya hemos hablado. Son varios, ¿no? Entre ellos también puede ser, por ejemplo, la síntesis proteica y otro tipo de alteraciones, ¿no? Mayormente usados en infecciones micobacterianas, no solamente por tuberculosis, sino por otras, por ejemplo, el Mycobacterium avium. Las quinolonas fundamentalmente, hemos dicho, mecanismo de acción a nivel de la síntesis de ADN, ¿no? Síntesis de ADN. Acá tenemos a la ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina y otro tipo de antibióticos, ¿no? Mayormente gram negativos, aunque también pueden atacar a los gram positivos, ¿no? Pero los usamos mayormente para gram negativos, ¿no? Los usamos para Escherichia coli, etcétera, ¿no? La levofloxacina y moxifloxacina son considerados, como ustedes saben, las fluoroquinolonas respiratorias, ¿no? Tienen mayor llegada a la parte respiratoria e incluso también, como ustedes saben, me puede atacar infecciones resistentes por pseudomonas, ¿no? Y ya tenemos otras que son misceláneas, ¿no? Que dañan el ADN bacteriano, como la nitrofurantoína. Mayormente ustedes saben que se usa para infecciones urinarias gram negativas no complicadas, ¿no? Gérmenes que no son resistentes. Eso mayormente, ¿no? El ácido fusídico también, síntesis proteica bacteriana y mayormente gram positivos. Entonces, obviamente, pues, esta pincelada de antibióticos son de los más importantes, pero pues ustedes, van a encontrar antibióticos cada vez más desarrollados, antibióticos para bacterias más resistentes, ¿ok? Entonces vamos a revisar ahora solamente unos 3 o 4 antibióticos que son los que me parecen que más importantes que ustedes tienen que conocer, no solamente para el examen, sino también para, para la vida, ¿no?